Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Disculpen el retraso, fue un malentendido, pero ya estamos entonces dando inicio al segundo día de las jornadas Borges 2022, confabulaciones, escrituras plurales y lecturas colectivas. Y tenemos la alegría y el honor de recibir a Julio Schwartzman. Lo voy a presentar muy breve y formalmente. Julio es profesor consulto en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e investigador. Se ha desempeñado como periodista y editor. Es autor de Microcrítica de 1996 y Letras Gauchas de 2013. Ha estado a cargo del volumen La lucha de los lenguajes, el segundo de la historia crítica de la literatura argentina dirigida por Noé Gittrick. Y está actualmente preparando un ensayo sobre Francisco Madariaga y otro sobre tango. Escribe una columna periódica en la revista online Bazar Americano. Y me permito añadir que quienes tuvimos el placer de cursar con él sabemos que es un profesor extraordinario, tanto en lo conceptual como en la forma, así que estoy seguro que vamos a disfrutar mucho esta conferencia. Gracias, Julio. Amén. Bueno, a esto le puse una pulpería en cuchilla negra y un metal que no es de este mundo. Desde ayer tengo un brote alérgico que me pasa siempre los últimos días de agosto, así que espero aguantar que mi voz aguante. Y si no, una vez leídas las dos primeras páginas, prácticamente está dicho todo. Y cualquiera puede seguirlo porque está escrito. Bueno, arrancamos. En el prólogo del Jardín de Senderos que se bifurca, en 1941, con un ejercicio que supera la falsa modestia y avanza hacia la vanidosa autodifamación, Borges recuerda que Carlyle y Butler experimentaron en Sartor Resartus, y en The Fair Haven con el desarrollo de obras inexistentes, pero lo hicieron no al gusto de él, digamos, o sea, con brevedad, sino no de manera condensada, sino en libros extensos, y podríamos agregar participando de la abominación reproductiva de los espejos, la cópula y la paternidad. Entonces se flagela: más razonable, más inepto, más haragán, he preferido la escritura de notas sobre libros imaginarios. Estas son, recordemos que está prologando el volumen, Tlön Uqbar Orbis Tertius y el examen de la obra de Herbert Quain. Sin hablar de ese prodigio que es el examen de la obra de Herbert Quain, Borges, para usar una de sus propias lítotes, no pudo no saber que, con Tlön, estaba construyendo en apenas 20 páginas un monumento verbal y conceptual cuyo comentario responsable requeriría una biblioteca de Babel, un universo bibliográfico. Y ese monumento, el prólogo lo inscribe en el género menor Notas sobre libros imaginarios. La humorada es desmentida por la propia evolución argumental de la pieza, donde lo imaginario se abre paso entre lo subrepticio y lo violento en lo real. Una lectura atenta del título de esta charla, Una pulpería en cuchilla negra y un metal que no es de este mundo, que es un mero corte y pegue de dos frases del cuento, excusaría la necesidad de darla. Bien entendido, viene a decir esto, que hay continuidad y contigüidad entre el inconmensurable multiverso y la intimidad del pago y las emociones suscitadas por la querencia. Eso es todo lo que quisiera dejar sentado. Que Borges, que pasa por ser el gran escritor de nuestro largo tiempo y uno de los más traducidos de este pequeño cuerpo celeste del sistema solar, sea el punto donde convergen ambas dimensiones, permite pensarlo desde el tercer mundo, desde Orbis Tertius, o como se diría en el Sermo Vulgaris, Orbis Tertius, porque hecho notable sobre el que no sé si se ha reparado, Tlön data de 1940, apenas comenzada la Segunda Guerra Mundial, marco de las pesadillas tan lúdicas como totalitarias de Uqbar, y recién en 1952 el sociólogo francés Alfred Sauvy acuña la expresión tercer mundo, tiers monde,
en un artículo para l'Observateur que titula Trois mondes, une planète. 3 años después, en Bandung, Nehru, Nasser y Sukarno fundan el Movimiento de Países No Alineados. Se entiende que no estoy sugiriendo filiaciones políticas ni ideológicas, sino marcos de inteligibilidad. Ahora bien, en Borges, esa contigüidad siempre fue percibida, planteada, problematizada. Y eso explica parte del malestar que generaba en su entorno, demasiado cosmopolita para el nacionalismo estrecho, demasiado vernáculo y acriollado para el elitismo liberal. Sin embargo, entiendo que siempre brillante es algo menos sutil cuando tematiza esa contigüidad, como en el caso de Historia del Guerrero y La Cautiva, el Aleph, y La Trama, 1957, recogida en 1960 en El Hacedor. Aquí se imagina en La Trama, se imagina a un gaucho que, presumiblemente en los últimos años del siglo XIX, ante el asalto de otros gauchos que lo quieren matar y al reconocer entre ellos a su ahijado, reclama, pero che. Y el narrador dice, en paréntesis inolvidable, estas palabras hay que oírlas, no leerlas. Este pero che resulta una réplica de las de César a Bruto en el momento del magnicidio, más en clave de un Shakespeare que recurre al latín que de Plutarco o Suetonio. Et tu, Brute, then fall Caesar. Escena primera, acto tercero. O sea, César, al reconocer a Bruto, dice, como presumiblemente pudo haber dicho, y como algunos dicen con otras tradiciones, tu quoque Brute, o como acá, et tu Brute, pero se dice a sí mismo, puesto que entre los que me quieren matar está este objeto de mi afecto y de mi cariño, me entrego, me dejo morir. O sea, se dice a sí mismo, majestáticamente, como en los comentarios de la Guerra de las Galias, en que habla en tercera persona, then fall Caesar. O sea, ya llegó mi hora. Es que sigue la trama, o mejor dicho, empieza la trama, yo empecé por el final. Al destino le gustan las repeticiones, las variantes, las simetrías, y por eso al gaucho imaginado lo matan, cito, y no sabe que muere para que se repita una escena. Gracias a este sesgo podríamos suponer con Borges y agregar a Borges que ese tu quoque brute o fili mi, es a su vez una repetición, o que, refutando nuevamente el tiempo, es un solo y mismo acto con el de la Pampa bonaerense en el siglo XIX. Fines. Dicho en otras palabras, más orbis tertius, que ese destino cultor de repeticiones no tiene ni sucursales ni casa central. Es todo uno. Instalémonos en el texto, práctica menos frecuente de lo que se cree, porque Tlön no sería nada sin la prosa que nos arrastra como un torbellino hacia su consistencia. Algún recuerdo limitado y menguante de Herbert Ashe, ingeniero en los ferrocarriles del sur, persiste en el hotel de Adrogué entre las efusivas madreselvas y en el fondo ilusorio de los espejos. Así se presenta en la segunda parte este personaje. Y poco después, cuando va a decir, en vida padeció de irrealidad, y esta forma de fumarse es grata a Borges, agrega, mi padre había estrechado con él, el verbo es excesivo, una de esas amistades inglesas que empiezan por evitar la confidencia y enseguida omiten el diálogo. Bueno, las dudas son por el desafío de recordarlo de memoria, porque es algo que siempre me ha rondado en la cabeza. Hay algunas imperfecciones, ¿no? Una de esas amistades inglesas que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto omiten el diálogo. Bien, debo saltear todo el movimiento que va desde la casa de Ramos Mejía, escena con que se abre el cuento,
y la cita mal recordada o bien mejorada de Bioy. Los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Al descubrimiento de la secta que desde principios del siglo XVII y prolongándose en el curso de las generaciones, primero inventa una región con su cosmogonía, su geografía, su física y su numismática, luego un mundo entero y finalmente magia o alquimia o prestidigitación hace que ese orbe penetre el nuestro. La historia del objeto de conspiración, el nuevo mundo inventado, replica la de la secta misma que la inventa, o será al revés, que surgida en Europa con el objetivo limitado de urdir un territorio, se interrumpe por 2 siglos y reaparece en Estados Unidos con la pujanza americana que potencia la apuesta para ir por más, por un planeta. El movimiento involucra enciclopedias serias y plagiarias, originales y piratas, y la forma privilegiada en que la secta opera sobre lo real, interviniéndolo. El primer caso que desencadena el relato es el de un volumen de la enciclopedia al que furtivamente se le han agregado unas hojas finales con la entrada Ukbar, no contemplada en ese indicio verbal del lomo de los diccionarios, cuyo legítimo nonsense indica los límites del contenido en términos alfabéticos. Para ser claros, y eso aumenta conforme aumenta la cantidad de volúmenes de una enciclopedia, ¿no? El lomo es la ayuda a memoria para saber qué espectro alfabético cubre e ir a buscar el correspondiente y no perder tiempo. Por ejemplo, en mi casa había un Salvat de 1960 de 12 volúmenes y de tanto buscar terminé recitando este mantra. A-ara arbos botkonik konjduk durfisfit oi ojlomblon nagnar pir pisam santorzeta. Es decir, ¿qué pasa con esta enciclopedia que en esa casa de descanso que han alquilado cree recordar Bioy y se frustra porque en el volumen de la American o algo así, Anglo-American Cyclopedia, en que correspondería encontrar a Ukbar, no aparece nada. Ese volumen, mejor dicho, está el volumen 45 que termina con Ural Altaic Languages y el 46 que arranca con Uppsala. Quiere decir que tenemos la última entrada es Ural y la siguiente es Uppsala. Y después no se encuentra ninguna entrada que con UK, no con UK, con UQ, perdón, UQ. Prueba irrefutable de la vandálica y cuidadosa intervención artesanal de la secta. Es decir, el volumen que Bioy leyó en su casa tiene esa intervención. El de la casa de Ramos Mejía, no. Y ahí es el primer indicio del desorden que nos va a guiar en la lectura. Y que la lectura va a tratar de resolver, digamos, de alguna manera inquietante, ¿no? Cuando aparezca el volumen físico tangible, luego, más adelante, 11º, Borges gusta decir onceno, de la misma manera que decía oncena edición para la edición de la enciclopedia británica que tenía en su casa, sabremos que el tramo léxico de que se ocupa va de Laer, y con una aspiración Laer inicial, H-L-A-E-R, a Janger. El texto juega con las dificultades de articulación y fonación, una especie de divertimento muy propio de Borges. Así progresa nuestro conocimiento de Ukbar y de los sectarios. Uno de los primeros sectarios, aunque ya de segunda generación, había sido George Berkeley. Y su nombre, lo que evoca su nombre, el idealismo subjetivo, nos lleva al meollo de Ukbar, donde la madre de todas las ciencias es la psicología. El materialismo se considera una aberración o un juego de palabras
y las aporías de los heresiarcas que suponen la continuidad de la existencia material son refutadas por basarse en el principio de identidad y porque la relación probatoria que establecen entre un objeto perdido y su hallazgo es entendida como una sucesión de equívocos. La continuidad del objeto en el tiempo y los verbos perder y encontrar como epítomes de la petición de principios o de la asociación muy libre de ideas. El fragmento sobre las 9 monedas perdidas y recuperadas es antológico. Es decir, es la bandera antiempirista mayor que se pueda leer, que se pueda agitar. Bien, detengo el vértigo conceptual para subrayar la onomástica y la toponimia de la historia. Los nombres propios que remiten a los debates sobre Tlön y Uqbar involucran casi siempre una red hispanoamericana, aún en sus aparentes excepciones. Néstor Ibarra, Ezequiel Martínez Estrada, Alfonso Reyes, Drieux-La Rochelle, Jules Solar, al que se le atribuye, a Jules, una de las frases más geniales y desopilantes del relato, traducción a su panlingua del sintagma «l'heure où fang axaxaxax mleu». La toponimia lleva a Europa, es decir, si recuerdan, algo así como «upa tras preflujue luno», o sea, tras el río surgió la luna. Esa frase está compuesta por la evitación de todo sustantivo, porque el sustantivo implica la postulación de una realidad, de un objeto, de una categoría que está totalmente puesta en duda en Uqbar y en Tlön. La toponimia lleva a Europa y Estados Unidos para la secta y a lo exótico real o imaginario en la historia enmarcada: Jorazán, Armenia, Tlön, Mlenias. Pero en el marco nos conduce a la zona, para decirlo en términos de Saer, dilecta de Borges, a la zona. La frontera muy permeada del sur de Brasil, Argentina y Uruguay. Santana do Livramento, Tacuarembó, Cuchilla Negra, con ampliaciones hacia Ouro Preto, en el norte, y en el sur, Ramos Mejía, Adrogué, la calle La Prida de Buenos Aires. En el primer caso, el GPS es hernandiano. Nos lleva a la participación de José Hernández en las guerras civiles, la derrota de las fuerzas jordanistas en Ñaembé, cerca de Goya, Corrientes, y el posterior exilio de Hernández a Santana do Livramento, donde, según testimonios, habría empezado a pergeñar el Martín Fierro. Eso y otras capilaridades de datación, la diferencia de 7 años entre la parte firmada de Tlön, ¿no?, del cuento, en Salto, 1940, y la postdata de 1947, parecen replicar, y lo veremos enseguida, el intervalo entre la huida a los toldos en la ida y el regreso a la tierra que ya no pisa el salvaje en la vuelta, y sus respectivas ediciones, 1872-1879. Uno de los elementos que ponen la lectura en abismo es precisamente la postdata, un factor brutal de extrañamiento del lector contemporáneo que se ha perdido definitivamente después de 1947. He pensado, en otro lugar, 2 momentos paralelos en la historia de la lectura argentina. Uno entre 1872 y 1879, en que para todos los lectores la decisión de Fierro de romper la guitarra y perderse en los toldos en busca de refugio y de otra territorialidad no tuvo vueltas. Esa radicalidad se interrumpe para siempre en 1879, cuando Fierro está de nuevo en Tierra Blanca, guitarra en mano. Otro, el periodo que va desde la publicación de Tlön en Sur en 1940, que incluía la postdata de ficción anticipatoria fechada en 1947. En el texto, el lector se veía arrastrado a leer desde el futuro, y eso ponía en cuestión, es decir, como si hoy, 2022, estamos leyendo una carta y dice postdata de 2029. Ese es el efecto, realmente, digamos. O alguien se volvió loco, o estoy viendo mal, o si soy crédulo, o me entrego al pacto de lectura. Bueno, esto se va a escribir, esto que estoy leyendo ahora se va a escribir dentro de 7 años. Entonces, en el texto el lector se veía arrastrado en 1940, en Sur, después en la antología de la, muy pocos meses después, en la antología de la literatura de los cuentos fantásticos que hizo Borges,
con Bioy y con Silvina Ocampo, creo que en diciembre del mismo año, del 40, y después cuando entra en el libro, ¿no? Esta forma de jalar al lector, viéndose a sí mismo como leyendo desde su propio futuro, se corta definitivamente el 1 de enero de 1948, cuando la postdata se integra automáticamente al bloque pretérito y el efecto de irrealidad de futuro deja de actuar. Subrayo los dos primeros indicios, ya en la postdata, de la invasión del otro mundo sobre este. El primero, en el departamento de la princesa de Faucigny-Luisange, la que en El Inmortal compra al anticuario la Ilíada de Pope, cuando recibe en una caja con platería proveniente de Poitiers una brújula en cuya esfera, dice, se lee una inscripción en caracteres pertenecientes a una de las lenguas de Tlön. La segunda involucra al propio narrador, llamado Borges, y ocurre en la pulpería de Cuchilla Negra, donde se ve obligado a hacer noche con Enrique Amorim, su amigo y su primo político, porque estaba casado con Esther Aedo, su prima, hermana. Dice Leo, ¿no? El pulpero nos acomodó unos catres crujientes en una pieza grande, entorpecida de barriles y cueros. Nos acostamos, pero no nos dejó dormir hasta el alba la borrachera de un vecino invisible que alternaba de nuestros inextricables con rachas de milongas, más bien con rachas de una sola milonga. Esta expresión nos lleva al corazón de la poética de Borges, ¿no? Esto de con rachas tiene varios aspectos, esta tira, este sintagma. Con rachas de milongas, más bien con rachas de una sola milonga. ¿Qué es una milonga? ¿Qué es el género milonga? Todas las milongas son una sola. Eso es parte de la poética de Borges y de su forma de pensar la práctica literaria y artística, ¿no? Y en cuanto a rachas de milonga, que me intrigó mucho tiempo, es como un sinónimo de ráfagas y por lo tanto se puede asociar con una expresión más reconocible que sería aires de milonga, que aparece en una cantidad de aires de tango o aires de bolero, que aparece en una cantidad de títulos y de descripción genérica de obras de arte popular y de música académica, y que también está presente en la palabra italiana aria, ¿no? Cuando se habla de aria de ópera. Sin embargo, Borges suele usar, en algún poema, por ejemplo en el poema del tango, suele usar ráfagas de tango, pero con más frecuencia usa rachas de tango o de milonga, y eso o bien pertenece a su idiolecto intransferible, o bien su idiolecto recoge un habla que se fue debilitando hasta desaparecer sin darle tiempo a los lexicógrafos a registrarla. Digo porque he barrido desde Granados en adelante una cantidad de diccionarios de americanismos y de argentinismos. Entonces este paisano, ¿no? Un vecino invisible que alternaba de nuestros inextricables con rachas de milongas, más bien con rachas de una sola milonga. Como es de suponer, atribuimos a la fogosa caña del patrón ese griterío insistente. A la madrugada el hombre estaba muerto, en el corredor. La aspereza de la voz nos había engañado. Era un muchacho joven. En el delirio se le habían caído del tirador unas cuantas monedas y un cono de metal reluciente del diámetro de un dado. En vano un chico trató de recoger ese cono. Un hombre apenas acertó a levantarlo. Yo lo tuve en la palma de la mano algunos minutos. Recuerdo que su peso era intolerable y que después de retirado el cono, la opresión perduró. Esa evidencia de un objeto muy chico y a la vez pesadísimo dejaba una impresión desagradable de asco y de miedo. Un paisano propuso que lo tiraran al río correntoso. Amorim tiene mucha guita. Amorim es el primo comunista y magnate uruguayo de Borges. Amorim lo adquirió mediante unos pesos. Es como el Laguna del Pollo en el Fausto criollo de Estanislao del Campo, ¿no? El que paga la consumición es Laguna porque tiene con qué.
Acá, no tiren el cono, yo pago, Amorim. Lo adquirió mediante unos pesos. Nadie sabía nada del muerto, salvo que venía de la frontera. Esos conos pequeños, fíjense que ya está terminada la anécdota y acá hay un apunte que parece casual y de casual no tiene nada. Esos conos pequeños y muy pesados, hechos de un metal que no es de este mundo, son imagen de la divinidad en ciertas regiones de Tlön. Antes, arriba, el narrador se había demorado en la descripción de los Rönir, plural de Rön. No conocemos las lenguas de Tlön, pero ya sabemos algo de su flexión morfológica, cómo se forma el plural de algunos sustantivos. Entonces, el narrador se había demorado en la descripción de los Rönir, objetos de segundo grado, proyecciones, habla mi lengua pragmática terrestre, no las lenguas vernáculas de Tlön, proyecciones del deseo, la ansiedad o la indagación. Busco un objeto, va a aparecer, puesto que lo busco. Y justamente la madre de todas las ciencias es la psicología. Y uno de los fundadores es el del fundador del idealismo subjetivo, ¿no? Es decir, basta buscar un objeto para encontrarlo, pero si lo buscan dos personas, encontrarán dos objetos ligeramente parecidos o ligeramente diferentes, porque hechos a medida de su imagen mental. Objetos de segundo grado, proyecciones, del deseo, la ansiedad o la indagación. ¿Y por qué sabe tanto sobre Rönir, el narrador? Es que el tomo de la First Encyclopedia of Tlön que ha tenido en sus manos va de, como dije, Laer a Younger. Por lo tanto, adentro está la entrada Rön y la ha estudiado. Y por lo tanto nos puede dar clase. En la etapa última del relato, donde todos los elementos que llevan al fantástico se exasperan, los Rönir empiezan a manifestarse en nuestro mundo material y racional. Una penúltima recuperación gauchesca de Tlön. Antes, cuando el narrador relata uno de sus encuentros con ese amigo inglés de su padre, Mr. Ash, con una E final, nombre que contiene la palabra ceniza, apunta, el señor ceniza. Ash dijo que precisamente estaba trasladando no sé qué tablas duodecimales a sexagesimales, en las sexagesimales, ¿no? 60 se escribe 10, 10. Agregó que ese trabajo le había sido encargado por un noruego, después sabremos que se trata de Gunnar Erfjord, nombre que también aparece como referencia bibliográfica apócrifa en El Inmortal, en Río Grande do Sul. 8 años que lo conocíamos y no había mencionado nunca su estadía en esa región. Hablamos de vida pastoril con Ash, de capangas, de la etimología brasilera de la palabra gaucho, que algunos viejos orientales todavía pronuncian gaucho, de gaucho, ¿no? Adrián Amante descree de las declaraciones de un tipo llamado Jorge Luis Borges, que supo intervenir ocasionalmente en la vida pública de su país. Uno de los dos del que habla, algo extrañado, el autor en Borges y yo, de El Hacedor. Cuando este personaje interviene en 1974 y en otra postdata, en un prólogo a Recuerdos de Provincia que ya llevaba 30 años antes, que ya llevaba 30 años de escrito en el 44, cuando interviene y pone su firma, igual dirían los metafísicos tlönianos, pero no la misma que la suya, hace la de Jeremías y dice: si en lugar de canonizar el Martín Fierro hubiéramos canonizado el Facundo, otra sería nuestra historia y mejor. Amante decía en un prólogo al Martín Fierro para la serie de los 2 siglos de Eudeva, que saldrá en unos meses, desplaza la atención abandonando esta bandera programática para concentrarse en otra cosa. Y dice: significativo. Ideológicamente se encolumna con Sarmiento, pero aquella historia de un gaucho desertor que había leído a escondidas porque su madre lo consideraba un libro solo indicado para matones o colegiales, le ha dado más intensa pulsión a su literatura, sigo yo, que el exaltado, no sin razón, Facundo. Las pruebas están en todas partes de esto que dice Adrián Amante, ¿no? O sea, de que lo que moviliza la escritura de Borges es el Martín Fierro antes que Recuerdos de Provincia o Facundo.
Digo, están en todas partes, pero se condensan en su doble estrategia respecto al poema de Hernández. En El fin, Ficciones 1944, suplementa la vuelta dándole otro final. En Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, 1829-1974, El Aleph, 1949, inventa un pasado anterior al poema. Es decir, no hay mayor indicio de cómo las predilecciones literarias de Borges no respondían demasiado, y así son las cosas, a sus predilecciones políticas o morales. Josefina Ludmer ha dedicado un fragmento poderoso a estos textos y ha contrapuesto sendas citas reveladoras. Presten atención. En la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, el momento en que el sargento decide cambiar de bando para que no se mate hacia un valiente, y cita entonces Ludmer la Epifanía del cuento de Borges, ¿no? Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario. Comprendió que el otro era él. Al pasar a El fin, privilegia otra epifanía inversa y simétrica. Al matar a Fierro, el moreno, cito, ahora era nadie, mejor dicho, era el otro. Simplifico y esquematizo. Cruz comprende que el otro es él y se une a Fierro, comunión. El moreno mata a Fierro y comprende que es el otro. Del cuento del Aleph subrayaré algo tal vez invisible de puro evidente. Se ha reparado mucho en los nombres genéricos del poema de Hernández: Fierro, hijo mayor, hijo segundo, Vizcacha, picardía, inocencia, cruz. Nombre de signo, cruz. Nombre de persignarse, de inscripción funeraria, de firma de iletrado, como recordaba también Martínez Estrada. Al ponerle dos nombres de pila y las fechas que condensan en clave lapidaria una vida, Tadeo Isidoro, 1829-1974, Borges despista, al menos inicialmente, respecto del personaje de que se va a ocupar el relato. Solo ya adentrados en él vamos descubriendo el juego y vemos de quién se trata, si es que tenemos la competencia, módica pero no generalizable, de lectura. Y el segundo nombre, Isidoro, es un don. Borges pone el propio, o sea, si no recuerdo mal, Jorge, Francisco, Isidoro, Luis Borges. Borges pone el propio nada menos que en este bandido reciclado en justicia. Ese otro es también él, o puede serlo. ¿Qué habría dicho doña Leonor? ¿Qué habría dicho el otro que pedía canonizar al Facundo? En cuanto al fin, me detengo en dos observaciones que provienen del manuscrito estudiado por Balderston en Lo marginal es lo más bello, y que acaba de salir por Eudeva, y que es un rebote de sus indagaciones genetistas en los manuscritos de los poemas, los cuentos y los ensayos. Allí se ve qué redacción previa tuvo ese imponente final del fin. Cuando el moreno, hermano del otro, del de la ida, mata en duelo a Martín Fierro, el cuento se va cerrando así, tal como lo leemos en todas las ediciones circulantes. Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Limpió el facón ensangrentado en el pasto, como Fierro había hecho en la ida al matar al hermano de este. Limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a las casas con lentitud, sin mirar para atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. Una confesión del lector. Cuando intento recordar este fragmento, por razones vinculadas con una pulsión prosódica y rítmica, digo o pienso, era el otro, había matado a un hombre y no tenía destino sobre la tierra. Pero viendo los manuscritos encuentro algo más importante, más impresionante. La redacción primera, o al menos una de ellas, porque nunca sabemos el manuscrito, y los genetistas tienen, y Balderston mismo, todo un léxico para diferenciarlos, el tipo de manuscrito, ¿no? Como desde del primer arranque hasta los sucesivos borradores previos a la impresión. Decía así esa redacción primera: no tenía destino sobre la tierra y debía una muerte. Estamos ante una escena indiscreta, la de pispear manuscritos, ¿no? Revelada por la prehistoria del texto, su cocina, algo que no tendríamos por qué saber y que la crítica genética con cierta irreverencia destapa.
Debía una muerte, nos coloca en la lengua del terruño y de la historia de los personajes. En la poesía gauchesca, ensayo de larga reescritura que finalmente recala en la segunda edición de Discusión de 1957, escribe, tomando distancia del consejo a sus hijos, de Fierro a sus hijos en la línea no matarás, ¿no? Entonces Borges, tomando distancia de esto, de la misma manera que había tomado distancia Lugones, ¿no? Dicen lo mismo. La verdadera ética del criollo está en el relato, la que presume que la sangre vertida no es demasiado memorable y que a los hombres les ocurre matar. ¿Se recuerdan la milonga, no? Matar es una... Morir, digamos, es una costumbre que suele tener la gente. O sea, matar es una costumbre, morir es otra. No hay drama, ¿no? Se diría. El inglés, sigue Borges, conoce la locución kill his man, cuya directa versión es matar a su hombre. Descífrese, matar al hombre que tiene que matar todo hombre. ¿Quién no debía una muerte en mi tiempo? Le oí quejarse con dulzura una tarde a un señor de edad. Un viejito que se enternece pensando con mucha dulzura que, bueno, en su época dorada no había quien no debiera una muerte. Muy tierno. ¿Quién no debía una muerte en mi tiempo? Le oí quejarse con dulzura una tarde a un señor de edad. No me olvidaré tampoco de un orillero que me dijo con gravedad: señor Borges, yo habré estado en la cárcel muchas veces, pero siempre por homicidio. Como diciendo, chorro no. Muy bien. Es la dignidad del criminal, ¿no? Del asesino. De modo que por este lado, todo bien con debía una muerte, cuando él en su primera redacción dice no tenía destino sobre la tierra y debía una muerte. Sin embargo, hay algo que al parecer le preocupa al leerse, Borges, al releerse. El verosímil paisano, el color local, logrados, pero, en la pulseada local universal, acá se impone lo universal, la formulación genérica, había matado a un hombre, no debía una muerte. La primera opción, debía una muerte, lo acercaba a toda la tradición gauchesca, incluso a la criollista e incluso a Eduardo Gutiérrez. La última, la final, a Stevenson. Y sin embargo, ese universal es también, a fuerza de autenticidad, mejor en términos locales. En el difícil equilibrio hay que saber elegir. Y Borges elige, había matado a un hombre. El otro apunte genetista que aparece en Balderston recupera lo que aparece en los facsimilares que pone Balderston del mismo cuento, del fin, ¿no? Y tiene que ver con su comienzo ahora. Allí vemos esto. Ahora estoy leyendo a Borges. Recabarren, tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco. Recabarren es de alguna manera, aunque está narrado en tercera persona, es el punto de vista del fin. Y Recabarren es el pulpero de la pulpería donde tuvo lugar la payada de la vuelta de Martín Fierro. Es decir, no en el texto de Hernández, está claro, sino en el fin de Borges. Inventa un pulpero vasco, inventa un pulpero con un nombre lleno de R's, y la pregunta fatal y mortal de Fierro al Moreno es: ¿me has de decir lo que emprende el que del tiempo depende en los meses que traen R? Y eso lo hace porque sabía que el negro era iletrado, y ahí se pudre todo, termina la payada y el negro se declara mal derrotado, mal en redota. Entonces, vuelvo. Este Recabarren es ese, y el relato se encarga de decir que tenía muy presente al Moreno, del cual oye que está pulseando, tocando muy ligeramente la guitarra, pulsando ligeramente la guitarra. Sabe quién es porque está hemipléjico desde el día siguiente a la llegada de ese negro y a la payada que sostuvo con el que lo derrotó. Entonces acá este apunte justifica la situación de narración y el marco mismo del fin. A ver, ¿dónde estoy? Recabarren, tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco. El oblicuo cielo raso de junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. Recobró poco a poco la realidad. Las cosas, bueno, voy terminando, las cosas cotidianas, sí, estoy terminando.
que ya no cambiaría nunca por otras. Miró sin lástima su gran cuerpo inútil, el poncho de lana ordinaria que le envolvía las piernas. Afuera, más allá de los barrotes de la ventana, se dilataban la llanura y la tarde. Este es un segma precioso, ¿no? Digamos, o sea, la junción de dos elementos heterogéneos unidos por la, por la conjunción, ¿no? O sea, la llanura se dilataba, la tarde también se dilataba. Con el brazo izquierdo tanteó hasta dar con el cencerro de bronce que había al pie del catre. Una o dos veces lo agitó. Del otro lado de la puerta seguían llegándole los modestos acordes. El ejecutor era un negro que... etcétera, etcétera. En los márgenes de la página manuscrita con la que trabaja Balderston hay dos apuntes con la letra minúscula de Jorge Luis Borges. Uno lleva a Muerte y Transfiguración de Martínez Estrada en una página, creo que era la 40 y tantos, de la edición primera de 1948, en que se está ocupando de la cultura material y entonces habla del catre de tientos, artesanía criolla propia de lo que Rodríguez Molas llamaría después civilización del cuero, ¿no? O sea, el mismo cuero crudo que el paisano utiliza en los arreos de montar, también lo utiliza tendiéndolos como elástico muelle de su catre. Los tientos, ¿no? La otra referencia que Borges pone, creo que en la parte superior, porque él anota en el margen izquierdo y a veces en la parte superior de la página y a veces al revés, o sea, como si estuviera escribiendo casi en clave. Ahí remite a El paisano Aguilar, una novela muy interesante de Enrique Amorim. O sea, todo se une. Y allí también Amorim, a ver si en lugar de glosarlo lo puedo leer tal como lo comenta Balderston, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es esto. En la primera escritura, redacción del cuento, Recabarren yace en un catre de tientos. Dice Balderston, el detalle en Amorim de la construcción del catre y la enfática descripción de los nacimientos ilegítimos, porque en El paisano Aguilar habla del catre, de los hijos del descuido, podemos decir, los paisanitos que nacen en encuentros furtivos en los maizales o en algunos catres, y justamente Recabarren tiene un chiquito dando vueltas al que le da órdenes y llama con el cencerro, por lo cual el cuento de Borges deja entender que en algún momento dice su hijo tal vez. Entonces, el detalle de Amorim de la construcción del catre y la enfática descripción de los nacimientos ilegítimos, guachos, como dice Amorim al comienzo del párrafo siguiente, sugiere la descripción sucinta del niño mestizo, rasgos aindiados, que es todo lo que dirá Borges sobre este tema, suficiente, sin embargo, para imaginar historias más antiguas, imaginar una realidad más compleja que la declarada al lector y referir sus derivaciones y efectos. Cita de Borges. Ni siquiera usa el catre de tientos, lo suprime en la siguiente versión y en la versión que terminará siendo la definitiva, que se convierte simplemente en un catre en la versión publicada. Sin embargo, el detalle visual preciso es fundamental para que Borges imagine su historia, pero a diferencia de Amorim, él permite que el detalle cuente la historia, no el narrador, mejor aún, que sugiere una historia que no se cuenta. Esto es extraordinario. Digamos, ¿qué nos cambia como lectores? Quizá nada, y quizá el ejercicio genetista sea como excesivo o irrelevante. Yo me permito defenderlo. ¿En qué sentido? En que ese catre que leemos, sobre el que yace Recabarren, si bien nunca queda explícito para nuestra incultura respecto de la cultura pampeana y la civilización del cuero, tiene un espesor, como todo el texto, que proviene de ampliaciones y de restricciones. Borges se restringe, se veda, como en algunas partes, digamos, en algunas técnicas de escritura del movimiento Oulipo en francés, que hay permisiones y prohibiciones. Es decir, se puede escribir por ejemplo, escribamos un cuento en español donde no aparezca nunca la letra A, o solo aparezca la letra A. Ese es el esquema de ejercitación un poco banal, si se quiere, pero al mismo tiempo divertida del Oulipo. Y con Borges vemos que amplía o restringe. Nunca lo vamos a saber,
nunca lo sabríamos si no fuera por los curiosos de sus manuscritos, que son otra secta. Es una secta que está trabajando muy a futuro también, como la multisecular de Tlön, ¿no? Está trabajando para, cuando estén disponibles los derechos de autor de Borges, poder sacar una edición crítica que va a tener la base de todas estas indagaciones. Es estremecedor. Y sobre todo si lo pensamos desde la Argentina, donde la semana que viene es impredecible. Ellos están trabajando para 2080, 2090. De locos. Muy bien. Entonces, Borges saca el de Tientos. ¿Qué le molesta del de Tientos? Quizá la excesiva erudición técnica respecto de la vida cotidiana en La Pampa. Y indaga todo lo que puede para saber dónde está acostado Recabarren, y después que indagó, retira. Es un catre, puede ser cualquier cosa. Para mí es fascinante. Quizá, vuelvo a decir, en la lectura sea imposible advertirlo, pero eso forma parte de un proceso por el cual el espesor de ese texto crece, su autenticidad y su verdad de ficción también. Estuve viendo, no sé si alguno de ustedes participó de la experiencia Frankenstein, Internet, etcétera, etcétera, que se dio en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, donde estaban, digamos, un gran músico y musicólogo y una bailarina y escritora, y sentados así ante el público y charlando. Entonces, y charlaban sobre varias cuestiones: el autómata, Frankenstein, la obra de arte total, Wagner, su sistema compositivo, y de repente decían, esto solamente se puede explicar con una cantante. Nosotros tuvimos suerte en las reuniones anteriores, fueron 4 sesiones, porque cada vez que necesitamos, por ejemplo, un cirujano plástico apareció, y ahora pregunto, ¿hay alguna cantante? Permiso, maestro, dice, levanta, y efectivamente, y él empieza a tocar, y escuchamos algunas arias de Sigfrido y del Anillo del Nibelungo, pero realmente esta performance es inigualable. Alguien tendría que hacer un número musical mientras yo encuentro. Acá está. No. Bueno, acá está. El capítulo o el parágrafo se llama Tlön Uqbar, ida y vuelta. Y dice así, porque esto es lo que me permite unir las dos vertientes de esta charla, ¿no? Perdón. Ah, claro. Yo memorizo solo lo que vale la pena, lo mío no. Dice así, en Tlön impera el idealismo total, escribe Borges, en la metafísica, en el lenguaje, en el sentido común. Un idealismo subjetivo a la manera de Berkeley. Los objetos perdidos suelen duplicarse porque su hallazgo los conforma a la medida de la expectativa de los buscadores. Se trata de objetos de segundo, tercer, cuarto, duodécimo grado, denominados Rönir. La metódica elaboración de Rönir, dice el tomo 11, Wonseno, de A First Encyclopedia of Tlön, observa el narrador, ha prestado servicios prodigiosos a los arqueólogos. Claro, han encontrado lo que antes no podían encontrar, ¿no? Ha permitido interrogar y hasta modificar el pasado, que ahora no es menos plástico y menos dócil que el porvenir. Modificar el pasado, torcer su rumbo. Los delirios sobre una región inexistente llamada Uqbar, en la que se alucina un planeta llamado Tlön, se examinan entre discusiones sobre la palabra gaucho, que tienen lugar en Buenos Aires, Río Grande do Sul, Cuchilla Negra, Tacuarembó, Salto, los escenarios de los gauchos y gabullos reales y de la gauchesca. Uno está tentado de preguntarse desde la metafísica de Tlön si la vuelta no será una petición de principio, la presuposición inverificable de que alguna vez existió una ida o, en todo caso, a través del complejo sistema de citas y remisiones que ya llevan de la vuelta a el gaucho Martín Fierro modificado, torcido,
si la ida contenida o supuesta o corregida en la vuelta no es más bien un rön. Bueno, así decía yo acá en este libro. Y bueno, me pareció que, aunque no me gusta ni citarme ni repetirme, que la convocatoria esta habilitaba esa cita porque cuando uno escribe está ante un lector hipotético, anónimo y a veces improbable, y acá, en fin, estamos reunidos en torno a la convocatoria. Dicho de paso, agradezco muchísimo la invitación de Lucas Adur y equipo, y entonces se supone que hay más como terreno preparado para que esta comunión entre Tlön y José Hernández sea posible. Ludmer lee, citada, no sé si mencionada, pero citada por Lucas, lee toda la gauchesca en esa clave. Dice los dos tonos de la gauchesca. En realidad esto ya estaba en Borges, pero no sistematizado, sino observado. El desafío y el lamento. El desafío es el arranque de todo duelo, donde hay un incluso se podría decir desde fin de siglo, un compadre, un guapo, no puede haber otro si no se miden. Donde hay un cantor no puede haber otro si no se miden en payada de contrapunto. Eso es el desafío. Y el desafío, por lo tanto, tiene provocación y en algún momento tiene como, en clave de Ascasubi, la especie de alegría del combate. La alegría del combate. El lamento es la melancolía y la tristeza por lo perdido. La forma en que Borges entra en el mundo de la literatura es a través de la valoración del desafío. Mientras que el lamento le parece, bueno, acá hay una serie de adjetivos que son todos políticamente incorrectos, que no voy a decir, pero a él le parece como una debilidad, como una cosa menor. Y entonces cuando piensa el tango, Borges, en su Carriego del año 30 tiene un apéndice final que se llama increíblemente Historia del Tango y que donde Gardel no existe, donde, claro, tengo que decir que en el 30 uno podía, bueno, que el Carriego salió en el 30, pero después eso se fue ampliando con sucesivas ediciones. Y por cierto que Gardel muere en el 35 y clava pone un hito fundamental en la historia del tango, que es su versión de Mi Noche Triste. Antes Gardel era un cantor criollo, no había cantado un solo tango, pero cuando él canta Mi Noche Triste cambia revolución. El tango empieza a ser el tango. Esa es una opinión no mía, sino bastante generalizada por los que escuchan y por los que historian el género. Entonces, Borges no, en la historia del tango de Borges no entra el tango prácticamente. Quiero decir, entra el tango que él llama original, verdadero, primigenio, etcétera, etcétera. Después todo lo demás, o sea, para decirlo rápidamente, ¿no? Todo, es decir, el Vino Bardaro, Troilo, Pugliese, en fin, todos los nombres de las grandes orquestas, de los grandes cantores, etcétera, no existe. Entonces, ¿y por qué? Porque él considera que el tango es, o el tango de la vieja guardia, digamos, o sin letra predominantemente, o con una letra casual, incluso por momentos obscena, que son las grabaciones que quedan sobre todo de Villoldo y de otros de 1905, los primeros discos y los primeros cilindros. Ese es el tango que vale, o la milonga directamente, que es fresca, es espontánea, es alegre. Entonces, no sé si me estoy yendo, pero un poco el corte que hace Ludmer dentro de la gauchesca, por ejemplo, Hernández sería una gauchesca más melancólica y más solemne, y Ascasubi, y ni hablar de esa maravilla que es el Fausto, sería la gauchesca provocadora, alegre y desafiante. Entonces, esas predilecciones de Borges también hacen a su canon personal y a la forma en que descalifica el tango. Y bueno, a la vez se puede decir que detesta a él y Bioy, eso está muchísimo en el Borges de Bioy, ¿no? Detestan a Gardel y al mismo tiempo no pueden dejar de escucharlo, por algo será, ¿no? Bueno, eso en cuanto a lo que... No sé si contesto. Sí, esas son las dos vertientes. Entonces quedamos así.